Muy buenas a todos. ¡Ay, que me caigo! Ahora. Muy buenas y bienvenidos a otra sesión de Iris Buzuki Tips. En el vídeo de hoy os quería hablar de afinación, un concepto que puede ser tan simple y tan complejo a la vez. No solo en lo que se refiere a la afinación que uso en el buzuki, que es sol, re, la, re. Esto de la afinación viene al hilo de que, bueno, estaba pensando en, seguramente haré algunos vídeos dentro de este tutorial y será tocar con otros músicos. Cuando tocamos solos tenemos en cuenta que el instrumento esté afinado para poder tocar bien. Pero cuando vamos a tocar con otros músicos y en función de qué instrumentos, el concepto de afinación es muy importante. Cada instrumento tiene su manera de afinar. Los instrumentos que tienen trastes tienen cierta limitación. Siempre nos vamos a encontrar con desequilibrios a lo largo del mástil. Es algo que tenemos que ir corrigiendo, entendiendo nuestro instrumento, y nosotros no tenemos tanta capacidad de afinar tocando como puede tener un instrumento sin trastes, como un violín, un violonchelo, etc. Los instrumentos de viento también tienen su manera de afinar tocando en función de la presión, del aire. Bueno, cada instrumentista tiene su simbiosis con su instrumento y aprende a afinar tocando. No quiero decir que el instrumento esté desafinado de partida, pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros afinamos el instrumento con las cuerdas al aire, pues sol, re, la, re, pues con un afinador o con las notas de un piano, como queráis, nosotros ya nos vamos a encontrar con que el tempero, la escala que supuestamente debíamos de estar dando va a fluctuar por aquí. Es posible que se vaya corrigiendo hacia aquí, pero es por naturaleza del instrumento. Es decir, la relación entre la escala, el tamaño de los trastes, que esto está trabajado y estudiado por los constructores de instrumentos, pero al final también está el grosor de las cuerdas, y como el grosor de las cuerdas no es idéntico, bueno, habréis visto algunas guitarras que tienen los trastes con cierto ángulo y se va corrigiendo como si fuera un abanico, ¿no? Bueno, es un poco eso. Nosotros vamos a tener que buscar un equilibrio. Si el instrumento es bueno, lo vais a tener más fácil, pero nosotros tenemos cierta posibilidad con la fuerza, con la que pulsamos, con un pequeño bending muy leve, a veces corregimos. Vale, esto es exagerándolo. Pulsando más fuerte. Y al final el conjunto tiene que dar una sensación de afinación, pero no está perfectamente afinado, es imposible que lo esté, y nosotros tenemos que conseguir que suene lo más afinado posible. Pero más que nada en relación también a tocar con otros instrumentos, porque nos vamos a encontrar instrumentos que va a ser muy difícil que puedan cambiar de afinación, como puede ser un acordeón, un piano, aunque tengan también su capacidad a lo mejor tocando de modificar ligeramente, pero bueno, son instrumentos que tienen su afinación y hay que adaptarse a ellos. O cuando tocamos con violín, con violonchelo, nos podemos adaptar el uno al otro, que es un poco eso. Y por eso os digo, normalmente cuando afináis con el afinador y os aparece la lucecita verde y luego buscáis los armónicos, luego miráis aquí si coincide. Sí, es muy probable que más o menos tengáis lucecitas verdes por todos lados, pero es probable que el instrumento al final no acabe de sonar completamente afinado cuando hacéis ciertas cosas. Por eso hay una cuerda que es un poquito más crítica, que es la segunda cuerda en este tamaño, ¿no? Es la relación entre la tensión, el grosor, etc. Es la que da un poquito más de problemas en este tipo de instrumentos. A veces yo necesito afinarla desafinada al aire para que se corrija en los trastes 3, 5, 7. Pero no puede estar muy desafinada. Tiene que estar desafinada, pero que cuando haga un acorde al aire me dé sensación de afinación. Pero si al final vamos a ver esto en un afinador, me va a decir que está ligeramente más baja esta, me va a aparecer un rojo.
posiblemente en el sol grave también. Por eso, bueno, aunque afinéis con afinador y tengáis todas las lucecitas verdes en cada nota, vais a tener que escuchar y ver qué pasa. Ver qué pasa en los trastes que vienen después, no solo afinar. Lo que buscamos es un equilibrio en todo el instrumento, no solo en la primera posición. Y nosotros vamos avanzando aquí, ya vamos a notar que vamos a tener que corregir un poco. Porque claro, ya el capo no aprieta de la misma manera que mis dedos, ¿no? Y cuando afinamos con capo vamos a tener que andar soltando y abriendo para que el capo no frene las cuerdas y el instrumento haga caso de lo que estamos haciendo aquí. Entonces vamos a ir notando cómo se desafina un poquito cada vez que yo voy subiendo con el capo y habrá que corregirlo. Cuando toco sin capo, yo lo que busco es eso, un equilibrio en el total, que me permita tocar en tonalidades diferentes y que todo suene más o menos afinado. Así que buscamos ese equilibrio, por eso desafinar un poquito aquí, ver qué pasa. Entonces vamos viendo si consigo ese equilibrio y lo ideal es verlo con varias tonalidades, con acordes que tengan alguna tensión. Bueno, esto será muy útil a la hora de tocar con otros instrumentistas y también cuando toquéis solos creo que vais a disfrutar más si trabajáis un poquito la afinación con el instrumento. Por eso, cuando os hablé de las cuerdas también es muy importante que encontréis vuestro equilibrio con el grosor de las cuerdas que uséis, porque eso os va a ayudar mucho con la afinación. Pero bueno, primero afinar bien para tocar solos y cuando aprendáis a afinar bien os va a ayudar mucho a tocar con otros instrumentos. Simplemente ya tocando en dúo, trabajando un poquito eso, la música suma más.